el comandante del CUFAM desplegó ciertas reuniones con el presidente del Consejo Nacional Electoral, reuniones que realizaban en secreto, donde impartían instrucciones para manipular los procesos electorales en el sentido de el Plan República manejaba las directrices de cuándo se abrían y se cerraban los centros electorales. Por supuesto, esto trajo como consecuencia la manipulación de aquellos centros electorales donde la oposición tenía mayoría, cerraban temprano, y donde había posibilidades de que el gobierno y sus electores, o sea, las personas partidarias del oficialismo, pudiesen acudir a votar, mantenían las mesas abiertas hasta el fin del proceso. Esta situación me llevó a mí a presentar algunos inconvenientes con mi jefe inmediato y fui transferido para la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Perdón que le interrumpa. ¿Usted discutió con su jefe inmediato esta situación? ¿Disculpe? ¿Usted discutió con su jefe inmediato esta situación de que usted veía un criterio diferencial en cómo se manejaban los comicios de acuerdo a cómo iba la votación? Sí. Yo tenía la confianza con él para manifestarle mi inconformidad. ¿Y qué le dijo a él? Que no era un asunto que debía ventilar a mi nivel, a mi grado. ¿Él tenía instrucciones de hacer eso? ¿Disculpe? ¿Usted supo si él tenía instrucciones para hacer eso o era su decisión? No, era mi decisión. No, su jefe. ¿Su jefe tenía instrucciones de hacer ese tipo de manejo arbitrario? Sí. ¿Tenía instrucciones? Sí. No Instrucciones, y las reuniones las efectuaba primero con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, y posteriormente con el actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Pero ¿quién le daba instrucciones a su general? Directamente al presidente. Personalmente cooperador en sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Ok. ¿Y cuáles eran los efectos? Ninguno. Ok. Ninguno, porque es una compañía, estamos hablando de una compañía anónima, una sociedad mercantil que se rige por normativa privada y que no pertenece a la Fuerza Armada Nacional. O sea que el delito no encuadraba en la tipificación que exige la ley para eso. ¿Qué pasó con ese sumario? ¿Cómo terminó ese sumario? Ok. Después de ser perseguidos durante aproximadamente 2 años, donde nos negaban el acceso a las actas de investigación, donde no nos permitieron realizar diligencias de investigación, donde reservaban las actas por periodos de tiempo ilimitados sin ninguna justificación. El fiscal presentó el acto conclusivo en enero del año 2011, donde éramos acusados el general y otros 4 oficiales. Perdón, 5 oficiales más. ¿Este caso se concluyó finalmente? ¿Sí? ¿Y cómo terminó? No ha terminado. Todavía no hay sentencia. No hay sentencia. Muy bien. No hay sentencia porque, fíjese lo siguiente, lo que está ocurriendo y creo que esto es muy importante para esta audiencia, lo que está ocurriendo en la jurisdicción militar. ¿Qué está ocurriendo? La jurisdicción militar, desde su nacimiento, desde el nacimiento de la circunscripción judicial penal militar, en el año 2004, mantuvo la estructura piramidal que tenía la justicia militar antes del Código del 98. Vale decir, el presidente de la Corte Marcial mantiene el control absoluto sobre todos los tribunales militares de la República. Entonces tenemos el presidente de la Corte Marcial, preside, valga la redundancia, este tribunal colegiado de 5 magistrados y los tribunales, lo que antes eran tribunales de primera instancia, hoy día tribunales de control, de juicio
y los tribunales de ejecución. Usted está diciendo que la Corte Superior Militar supervisa y controla todas las demás cortes. Absolutamente todo. ¿Eso es legal, de jure, es decir, legalmente, tiene las facultades legales o lo hace de facto? No le entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿esto es una facultad legal que tiene la Corte Superior Militar o es una cosa que es una autoridad de facto que ejerce? No, la ejerce de facto. Legalmente cada juez debe tener autonomía para decidir en base a los alegatos que le presentan las partes, no para cumplir una orden. ¿Cómo usted sabe que es así? ¿Cómo usted sabe que esto ocurre en la realidad? ¿Cómo le consta? Me consta porque estuve 7 años lidiando con la justicia militar. 7 años donde tuve la oportunidad de poner en práctica, yo soy especialista en ciencias penales y criminológicas, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo creo que fueron más de 50 veces que fueron violados derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Perdóneme, la pregunta es más específica. Más allá de estos impactos que usted ve en la operación, ¿usted tiene alguna conversación con algún magistrado militar o que usted le haya informado a usted que recibía instrucciones? ¿Le consta personalmente este ejercicio directo de autoridad? Sí. Sí. Posterior a la audiencia preliminar, el juez de control, estoy hablando 3 meses después, pues nosotros manteníamos una medida cautelar que era un régimen de presentaciones quincenal. Me topé con él en el parque, en el estacionamiento de la Corte Marcial. ¿Sí? Y pudimos conversar. Algo que no es posible porque los magistrados no atienden a las partes si no están presentes ambas. En ese momento, él me saluda y yo le pregunto, le digo, ¿qué fue lo que usted hizo? Porque usted nos manda para juicio. Si usted sabe que ahí no hay nada. Usted sabe que usted tenía que sobreseer porque el fiscal fue negligente en su investigación, porque el fiscal no permitió que nosotros investigáramos, el fiscal no permitió que nosotros nos hiciéramos de las pruebas que también nos favorecían. Y él me contestó sencillamente, estamos cumpliendo una orden del ministro de la Defensa. Cuando yo le digo que es piramidal, le digo, por encima del presidente de la Corte Marcial, no es lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que los tribunales militares conforman una rama del Poder Judicial. Sin embargo, de facto, el presidente de la Corte Marcial depende directamente del ministro de la Defensa. Entonces, el ministro es quien ordena a quién se investiga y a quién no. El ministro es el que dice a quién sentencian y a quién no. ¿Lo informó ese juez? Ese juez le dijo que recibió instrucciones del ministro. Sí, muy bien. Sí. El momento fue bastante desagradable, porque él cuando me dice que está cumpliendo órdenes, le digo, oye, tú no tienes familia. Las 6 personas que estamos aquí tenemos familia. Tenemos un honor y tenemos una reputación que vale más que una orden. Y vale la conciencia de un juez justo, equitativo. ¿Dijo él? ¿Qué le respondió a tus palabras? Que él era militar y tenía que cuidar su permanencia en la Fuerza Armada. ¿Nos puede informar, después de ese caso que todavía está a sentencia, ¿tuvo alguna otra investigación ante la justicia militar? Sí, lo que pasa es que este caso tiene más connotaciones, donde pude comprobar el círculo vicioso que existe dentro de la justicia militar. ¿Okay? Porque no solamente participan los tribunales, quien lleva la acción, el titular de la acción penal no es el juez. En el caso de la justicia militar como jurisdicción especial, así como la jurisdicción ordinaria, la tutela de la acción penal la tiene el fiscal. Y en este caso, el fiscal general militar y sus fiscales a nivel nacional responden
a las instrucciones que imparte el ministro de la Defensa. Igualmente participa como órgano investigador la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar, que depende directamente del presidente de la República. Igualmente, y el cuarto elemento que interviene en este proceso penal es la Defensoría Pública Militar, que son oficiales que dependen del Ministerio de la Defensa. Entonces tenemos un círculo vicioso que, lejos de aplicar el derecho, de aplicar la justicia, dan cumplimiento a las órdenes superiores. No hay posibilidad. La única posibilidad que hay, y el comandante Arocha y yo lo hicimos por separado, es en una audiencia presentar, por violación de derechos y garantías constitucionales, presentar un amparo. Yo me fui 2 veces con amparo a la Corte Marcial, por supuesto, en la Corte Marcial me lo negaron, pero en la Constitución se establece que por ser tribunal constitucional, la Corte Marcial siendo la última instancia dentro de la rama militar, la apelación tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esa autoridad del ministro de Defensa sobre los fiscales es una autoridad legal o es de facto también? Es de facto también. ¿Es de facto? Sí. Sí, legalmente los fiscales serían independientes. El ministerio, fíjense lo que dice la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es uno y único. O sea, todos los fiscales, sean de la jurisdicción ordinaria o sean de jurisdicción especial, deben obedecer a un solo Ministerio Público. En este caso, el fiscal general militar depende del fiscal general de la República. La Fiscalía Militar depende del fiscal civil. Exactamente. ¿Quién era el fiscal civil a cargo? No recuerdo en ese entonces. Yo recuerdo es a la doctora Luisa Ortega Díaz. ¿Y usted sabe si daban instrucciones a los fiscales militares, el fiscal civil? No, para nada. ¿Y quién daba las instrucciones a los fiscales militares? El ministro de la Defensa. Ahora, usted dijo que había defensores públicos. ¿Usted no tenía derecho a un defensor privado también? ¿Usted no puede poner un defensor privado? Sí, le explico. En el momento de establecer los defensores, ellos sientan a los imputados y los convencen los constriñen, los amenazan, para que no traigan elementos externos a la justicia militar y que puede ser más condescendiente la justicia si optan por un defensor público. En mi caso específico, inicialmente yo conté con la colaboración de uno de los miembros de Foro Penal, que fue profesor mío en la universidad en el posgrado. Sin embargo, posteriormente quise tomar la dirección de mi defensa y ellos no me lo permitieron. Entonces, yo no tuve defensa pública en ninguna instancia del proceso, porque mi esposa es abogado también, y ella ejerció la defensa, y cada vez que teníamos un acto procesal, ella me daba el derecho de palabra y yo mismo ejercía mi defensa, pasando por encima de ellos. Muy bien. Queda clara la situación. ¿Me puede explicar el segundo caso que usted tuvo ante la justicia militar? El segundo caso es después de que el comandante Arocha, él tenía un amparo. El comandante Arocha retira el amparo y perdemos comunicación. Eso fue en el año 2014. Yo siempre que iba para Caracas, pues yo vivía en una ciudad en el interior, nos reuníamos, intercambiábamos comentarios, siempre hubo bastante comunicación, inclusive comunicación por telefonía, por texto. Perdí comunicación con el comandante Arocha. Resulta que el comandante Arocha estaba detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el SEBIN. Esta situación pues no fue muy clara para mí
empecé a enviarle mensajes y no me contestaba. Fue como 2 meses, 3 meses después que yo me enteré que él estaba detenido. Él logra, eso fue como en el mes de mayo del 2014, él logra a finales del 2014, ¿okay?, obtener una medida cautelar y salir de su privación. Es cuando nos llaman nuevamente a audiencia, en el mismo caso, en el primer caso. Sin embargo, estas audiencias fueron diferidas durante el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, y en el mes de marzo, el 5 de marzo, la audiencia fue diferida porque el comandante Arocha no asistió, porque el comandante Arocha no estaba en Venezuela, ya estaba en el exterior. A raíz de esto yo recibí una serie de informaciones relacionadas con el caso, el segundo caso, en el cual muchas personas que tenían una relación directa, muy cercana al comandante Arocha, estaban siendo presionadas a que fueran a declarar al SEBIN. Entonces yo tomé un avión con mi familia y me vine para los Estados Unidos. Usted ahí decide exiliarse, decide salir del país. Sí. ¿Me puede explicar? ¿Usted fue acusado en ese segundo caso? ¿Está formalmente investigado? Formalmente investigado no tengo conocimiento. ¿Por qué usted decide salir del país? Explique esa decisión. ¿Puede explicar esa decisión? Sí. En el año 2014 yo tuve un atentado en mi casa. Me encontraba yo viendo un juego de soccer y efectuaron unos disparos a mi vivienda, entrando por la ventana de la habitación principal, un proyectil 9 milímetros. Esta situación, tengo un número de denuncia, se apersonó el cuerpo de policía técnica, no me dijeron nada, no investigaron nada. Después, en el mes de diciembre, recibí una llamada amenazando a mi familia. Acudí al grupo de antiextorsión y secuestro, acudí al centro, a la sede del 6CPC, del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas, y nadie me dijo nada, nadie investigó, nadie me dio protección, nadie me dio seguridad. Entonces, toda esta serie de eventos que sucedieron en tan pocos meses, pues le estoy hablando de que todo esto sucedió entre abril del 2014 y marzo del 2015, cuando yo tomé el avión y me vine para los Estados Unidos. Todo esto me llevó a tomar la decisión de salir de Venezuela. Usted afirma que estos ataques a su persona no fueron investigados. No hubo investigaciones sobre esos casos que lo atacaban, sobre esos episodios donde usted estaba bajo ataque. Para nada. Para nada. Yo solicité información y solamente estaba la denuncia. ¿Usted conoce casos de otras personas que hayan sufrido similares abusos por parte de la justicia militar? Sí. Sí, recientemente tengo un caso. Fíjate lo siguiente. Hasta el mes de marzo del presente año, la jurisdicción militar llevaba el control de personas que infringían el Código Orgánico de Justicia Militar, o sea, los delitos que en él están previstos. A partir del mes de marzo, cuando la ciudadana fiscal Luis Ortega Díaz da el discurso de su presentación de rendición de cuentas anual, que empieza a manifestarle al gobierno de Nicolás Maduro que no estaba apegada a las directrices y a su comportamiento de violación de derechos humanos, toman la decisión de migrar esas persecuciones judiciales, que son sistemáticas, que el Estado las tiene para amedrentar, para ejemplarizar, así como hizo con la jurisdicción militar y los oficiales, tanto activos como retirados, para hacer un ejemplo al resto de los miembros de la Fuerza Armada. Igualmente,
lo están haciendo ahora. Entonces, los jueces militares están conociendo. Perdón, usted, para interrumpir, usted dice, ¿quién toma una decisión? Usted me está explicando que a raíz de una actitud de la fiscal Ortega de denunciar abusos de derechos humanos en Venezuela, hay una decisión de modificar el esquema y utilizar la justicia militar para civiles. ¿Eso me está diciendo? Eso es correcto. ¿Y quién toma esa decisión? El presidente Nicolás Maduro. ¿Y usted conoce cómo se implementa luego esa decisión? Noticia crímenes. Fue objeto de noticia. ¿Usted conoce algún episodio vinculado con esta forma de aplicar justicia militar a civiles? Sí. Le explico. Recientemente, no más de 6 semanas, una persona llegada a mi familia fue conseguida en un sitio público, en la entrada de su residencia, por funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Así como a él, se llevaron detenidos a varias personas. Sin embargo, en esa jurisdicción hay una persona que conoce a la juez que estaba llevando el caso, que es una capitán del ejército, a la cual yo conozco también, yo la conocí durante el transcurso de mi carrera, pero esta persona es muy cercana. Y esta persona yo le pedí que hablara con ella y le preguntara qué era lo que iban a hacer con eso. Esta persona le dijo que era muy difícil porque ella había recibido instrucciones que a los líderes los dejara privados de la libertad y a los demás manifestantes les impusiera medidas cautelares para mantenerlos alejados de las protestas en las calles. ¿Esto quién le habrá dicho? ¿Una capitán que actuaba como en qué funciones? Juez de control. ¿Cómo? Juez de control. La juez de control, una capitán que le informa a su familiar, a la persona que usted conoce, que tenía instrucciones superiores de dejar encarcelados a los jefes de la manifestación y a los demás mantenerlos bajo prisión, bajo medida cautelar. Medida cautelar, bajo un régimen de presentación. Este muchacho se está presentando una vez a la semana y, por supuesto, si vuelve a participar en alguna manifestación, le van a revocar su medida cautelar y vuelve a quedar detenido. Y este muchacho, bueno, él pasó 3 días en el Comando Regional número 1, que es el comando de la Guardia Nacional, donde en el día eran torturados, torturas tales como levantar los pies y golpearle la planta de los pies para que no quedaran marcas. Y en la noche los montaban en una camioneta donde montan a los detenidos, 25 personas que no podían ni siquiera sentarse, o sea que tenían que dormir parados, unos con otros. Eso le pasa por 3 días. Estas personas habían sido arrestadas cuando estaban haciendo una manifestación pública en las calles. Pero fue el día viernes. Tuvieron que esperar hasta el día lunes para que les hicieran la audiencia de presentación. Y los enviaran para el centro de reclusión de procesados militares en la cárcel de Occidente, allá en San Cristóbal. Así que este es un ejemplo de lo que le pasa a civiles sometidos a justicia militar en Venezuela. Exactamente. Y no solamente es fuerza brutal de la Guardia Nacional como cuerpo de la Fuerza Armada Nacional, intervienen civiles. Y cuando digo intervienen civiles, estoy hablando de colectivos armados que actúan de la mano con la Guardia Nacional, con efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, con efectivos del Servicio Contrainteligencia Militar, y por supuesto, actúan de la mano de los jueces y los fiscales. Inclusive los jueces de ejecución verifican el estado y el maltrato de los detenidos civiles por los tribunales militares y hacen caso omiso a lo que están verificando. Usted mencionó que estos colectivos actúan en coordinación. ¿Cómo le consta eso? ¿Cómo sabe eso? Porque eso me lo manifestó esa persona. Conocida. Dígame.
¿Sabe esto por comentarios de una persona conocida? De la persona de la que estamos hablando. ¿Qué le comentó? Me comentó de que no solamente participó la Guardia Nacional en ese procedimiento. Habían personas con insignias de la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar, del SEBIN, y habían otras personas que andaban en motos y que no tenían ningún tipo de credencial, pero estaban armadas. Y que todas estas personas estaban en forma conjunta, se las veía actuando en forma conjunta según la persona. Exactamente. Muy bien. Exactamente, y lo que estamos viendo pues es bastante grave porque quiero añadir un elemento, sí, que es el elemento de la responsabilidad penal, porque no es solamente buscar, armar un expediente, fabricar pruebas, evitar que las personas tengan acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa. No es solamente eso, es que esa supuesta responsabilidad penal en Venezuela, como en muchos otros países, es personal, es a la persona. Sin embargo, ellos han hecho sistemático el comprometer a los familiares directos de las personas que son imputadas. Esto es, personas que logran salir de Venezuela exiliados y su familia es perseguida, es citada. Yo conozco un caso, un capitán de la Armada, Carlos Denis. Carlos Denis tuvo que salir de Venezuela y su papá, que es un señor que tiene más de 80 años, ha sido llevado a declarar al SEBIN 12 veces. Está diciendo que en este momento el SEBIN está actuando sobre las familiares de las personas que se exilian. Exactamente, y no es el primer caso que yo escucho. Este caso lo estoy asomando aquí, lo estoy esgrimiendo en este foro, por cuanto el capitán Carlos Denis me lo manifestó personalmente. Pero de oídas sí tengo varios casos en los cuales los imputados han logrado salir de Venezuela exiliados y sus familiares han sido perseguidos. El caso mío, yo salí de Venezuela y mi hermano fue visitado 5 veces por el SEBIN, fue vigilado en su casa. Hoy día yo no tengo ninguno de mis hermanos en Venezuela, todos tuvimos que salir con sus esposas y con sus hijos. Estamos hablando de cuatro familias. ¿Usted tiene algún familiar más en Venezuela por el cual tenga temor? Sí. Bueno, usted puede dejar detalles en la Secretaría si usted tiene interés, para que tengamos constancia de este episodio, no hace falta hacerlo público acá. ¿Tiene algo más que declarar? Sí. ¿Qué más? Hay otro punto que yo quiero establecer aquí, dejar constancia, que es la manera como están o como logran los funcionarios judiciales de la jurisdicción militar atraer, foro de atracción a los civiles. Y la manera como lo están haciendo es a través de 2 delitos que nosotros, bueno, particularmente yo como abogado los denomino cheques en blanco. Esos son delitos genéricos, delitos que no están seriamente detallados y en los cuales cualquiera puede ser participante de esos delitos, que es traición a la patria y el delito de ataque al centinela. El 95% de los casos de civiles que están siendo juzgados en este momento en tribunales militares están siendo imputados por estos 2 delitos. Conocí a John Goycochea e hice contactos entre los jóvenes estudiantes y el medio militar, para evitar así diferentes confrontaciones. Entre ellos estuvo el general Baduel en estas conversaciones. Posteriormente, ya bien sabido de todos, el presidente Chávez tuvo que aceptar su derrota
en el 2007, pero ya yo sabía en ese momento que mi carrera estaba terminada. A pesar de estar en una buena posición de comando, en un número de promoción, comenzó la persecución. Entiéndase, comencé a ser objeto de sinnúmero de investigaciones y llevado a los tribunales militares. Fui objeto de 3 investigaciones. Una por insubordinación, supuestamente en el año 2002, donde el expediente era una sola hoja. Otra por una investigación administrativa de un cargo que había entregado hace más de 4 años, por motivo de una investigación que le estaban haciendo a una persona que posteriormente hablará en este recinto. Y la tercera, por lo que comentó el capitán Nieto, porque el cargo que yo ocupé en la Compañía Anónima de Industrias Militares fue el gerente de finanzas, por haber ejecutado unos pagos que yo no tenía que ver en ninguno de ellos, nada que ver en esta situación. Sin embargo, el objetivo no era ese, el objetivo era simple y llanamente tenerme investigado, disminuir mi capacidad de liderazgo y sobre todo tener la posibilidad de que en cualquier momento ellos pudieran meter preso. Y les comento que una de las particularidades en mi país es que si usted realmente cometió un delito, usted está preso. Si no está en esta actitud de que lo tienen como que investigado y lo dejan investigado por años y años y años, como una cuerda que se aprieta o se alarga en función de los intereses de la justicia, si se puede llamar así, en ese momento. Yo decido pedir la baja en el 2009 porque ya mi situación dentro de la Fuerza Armada era insostenible y decido hacer vida propia en la vida privada, hago una compañía de tecnología y comienzo a dar aportes en campañas electorales. Inicialmente trabajé fuera del país, en países como Honduras, Guatemala, Ecuador. Cuando regreso a Venezuela a trabajar, comienzo nuevamente a trabajar tanto con el gobierno, en diferentes salas situacionales, y con conversación nuevamente con los jóvenes del movimiento estudiantil, que ya para este momento eran más activistas políticos, en Venezuela. Y llegó el 2 de mayo del 2014. El 2 de mayo del 2014 fue el día que no solo perdí mi compañía, perdí mi familia y perdí mi dignidad. El 2 de mayo del 2014, saliendo de mi oficina, recibo una llamada de un ingeniero que trabajaba conmigo, diciéndome que estaba una comisión de la policía política en mi oficina. En ese momento entró en mí el gran dilema ético: ¿me devuelvo o no me devuelvo? Decidí en ese momento devolverme con un solo objetivo: que no se llevaran preso a nadie dentro de mi oficina. Si en todo caso, si quieren llevarse preso a alguien, porque sabía que iba a estar detenido, que fuese mi persona. Pero ninguno de mi oficina tenía ningún tipo de relación con las actividades que pudiese eventualmente mi persona estar haciendo. Lastimosamente fallé, porque cuando llego a la oficina, mi oficina fue totalmente allanada, sembraron, por decirlo de esa manera, colocaron diferentes cantidades de dinero sobre que no existían, que si no colaboraba mi familia estaba en peligro, que si no colaboraba iba a durar allí, nadie se iba a acordar de mí, que nadie estaba pendiente de mí, que yo estaba totalmente abandonado y que mi destino iba a ser quedarme ahí en la tumba para siempre. Que por cierto, lo utilizan muchísimo. Ahorita está el general Baduel y aparentemente, por palabras del general Baduel, está un capitán que su familia está sufriendo lo mismo que sufrió la mía, sobre todo mi señora madre, que es una superviviente de cáncer, que tenía que ir caminando siempre y a que se burlaran de ella cuando iba a preguntar por mí. Porque uno está desaparecido, es decir, uno en realidad está muerto en vida cuando uno está en esa situación. Sí, eso lo quiero aclarar un poco más. Cuando usted estaba detenido en la primera cárcel, ahí estaba formalmente
bajo la custodia de un juez. Sí, Y usted lo vio al juez en el juzgado. sí, fui a su juzgado y le pedí por favor al juez que liberara al ingeniero Vladimir Araque, que no tenía nada que ver. Y sí. no importaba, eso no importa, porque tenemos que ser una cantidad, tenemos que ser un grupo. ¿Qué le decía el juez en ese primer momento? ¿Era el mismo juez que tuvo después? No, fue otro juez. El juez posteriormente declinó la causa. Ese juez declinó intervenir. Sí. ¿Ese juez les dio alguna explicación? No, nunca. No fue capaz nunca de explicar nada. ¿Y el fiscal fue siempre el mismo? Siempre fue el mismo fiscal. Cuando usted lo trasladan a las tumbas, ¿hay alguna... ¿Su familia es informada? No. Nadie sabe... Nadie sabe de mí. ¿Y en el expediente judicial queda alguna constancia de que usted ha sido trasladado? No, porque es una misma, la tumba queda en la sede principal del Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, en Plaza Venezuela. Es decir, es una misma instalación del SEBIN. Por eso, pero esa... No, eso fue, nadie sabe de nada, eso es totalmente arbitrario. ¿Y no hay ninguna constancia de que usted ha sido trasladado? ¿Y usted durante su prisión en las tumbas, cuánto tiempo duró su prisión en las tumbas? 6 meses. Ahí fue visitado por este director de contrainteligencia. No, fui visitado por el fiscal y fui llevado al juez únicamente para la declaración. ¿Cuántas veces el fiscal lo visitó? Por lo menos 3 veces. ¿Y el director de contrainteligencia? Por lo menos 5 veces. ¿No, ¿Estaban juntos en alguna ocasión? Ellos no estaban en la misma... Iban en diferentes ocasiones. El fiscal iba con mi abogado. ¿Pero el fiscal le pedía cosas similares al director del SEBIN? Y era lo mismo, ¿no? Copia de papel carbón. El pedido era igual. como el policía bueno y el policía malo. ¿Quién era el policía malo? El general. Y el fiscal era el policía bueno. Por supuesto. Pero el requerimiento era el mismo. El mismo requerimiento. Entonces, cuando usted acepta firmar esta... Yo acepto porque ya estaba elaborado un plan para que yo escapara. Bueno, sí, igual, esta no es una declaración. Sí, no, porque voluntaria. claro, pero es que igual, si no iba a escapar, ¿para qué iba a estar firmando? Ok. ¿Y con quién usted acuerda hacer su declaración? ¿Con el director de inteligencia? Con el director. Con el director. Y de paso, sí, y algo muy importante es que el director me decía, porque yo le pregunté también, bueno, ¿qué me asegura a mí que voy a salir de aquí? Me comentó que estaba en cuenta de mi caso el presidente de la República. ¿Puede explicar ese diálogo? Cuando yo le pido garantía, es decir, le digo que necesitaba, es decir, que si colaboraba, porque le expliqué al director del SEBIN, le expliqué lo que es el dilema del prisionero con teoría de juego, y le dije, bueno, si yo colaboro, yo necesito 2 cosas. Una es que salir de la tumba y otra que liberen al ingeniero. Y le pregunto quién me garantiza a mí que ustedes van a cumplir. Y él me dice que lo garantizaba el presidente de la República. ¿Y él le dio detalles de esto? Me dijo que el presidente de la República estaba en cuenta. ¿Estaba de acuerdo en el acuerdo? En cuenta, sí. Y entonces... Pero sí. El ingeniero no salió. ¿El ingeniero sigue preso? No, el ingeniero posteriormente fue liberado y se encuentra aquí. Finalmente salió. Salió. Entonces, luego de que usted aceptó firmar esta declaración, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue el trámite? ¿Qué pasó? Me llevan a casa por cárcel y en casa por cárcel, cuando las condiciones tuvieron dadas, me escapé. Así que usted lo pasan de la tumba a su casa. Sí, con 3 guardias, 3 custodios. Y ahí se escapa. Sí, señor. Y se viene a Estados Unidos. Sí, en un solo día. Muy bien. ¿Usted nos quiere declarar algo más? Sí. Dígame. Ya yo perdí, como comenté, mi familia. Yo estoy aquí, llegué hace 2 años luchando con lo que tengo, lo que pude tener, lo poco que me pude traer, trabajando fuerte. Pero mientras nosotros estamos hablando aquí desde la función privilegiada de este majestuoso lugar, hay muchos presos en Venezuela que están sufriendo. Yo fui informado por 3 ministros del gobierno del presidente Maduro en el mes de diciembre que yo tenía que salir del país porque el presidente iba a abrir un procedimiento jurídico en mi contra. Diciembre del 2015.
¿Nos puede contar qué pasó? ¿Usted a raíz de estas diferencias de criterio renuncia a su cargo? Sí, en el mes de agosto renuncio a mi cargo, presento la renuncia al vicepresidente Jorge Arreaza. En ese entonces había un proceso que el presidente denominó el sacudón, donde básicamente ese sacudón era un cambio de ministros que normalmente se hacían de manera rutinaria, y en ese procedimiento fue aceptada mi renuncia y yo fui sacado del cargo de ministro. ¿Usted se quedó en Venezuela? Sí, por supuesto. ¿Y cómo, nos explica cómo usted decide irse y qué es esta información que recibe? Bueno, yo recibí la información de 3 ministros, entre ellos el ministro de la Defensa, Padrino López, el ministro en ese entonces de Industria, José David Cabello, y el ministro de Transporte Acuático en ese momento, Giuseppe Llofreda, de que el presidente de la República había tomado la decisión de iniciar actuaciones posiblemente jurídicas en mi contra. La esposa del presidente es prácticamente asesora en todos los aspectos políticos y jurídicos del primer mandatario nacional, del presidente de la República. ¿Usted sabe si ella tiene algún contacto particular con el Superior Tribunal? Por supuesto. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, es amigo personal de la señora Cilia Flores. ¿Esa amistad personal hace que la señora tenga influencia en el tribunal? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. Hay una estrecha relación. Yo con todo respeto, creo imposible que desde el Tribunal Supremo de Justicia salga una sentencia que no sea revisada por Elvis Amoroso, que es el asistente jurídico hoy del presidente, y la señora Cilia Flores. ¿El asistente de la señora supervisa las decisiones del Tribunal Supremo? Por supuesto, o por lo menos le da el visto bueno a cualquier comunicado importante que pueda salir de ahí. ¿Cuál es su evaluación de por qué usted debe irse del país? ¿Por qué usted decide esa medida? Bueno, porque fue alertado por 3 altos funcionarios del Gobierno Nacional de que se iba a iniciar un procedimiento jurídico en mi contra, y ellos mismos me piden que me vaya del país. Y por eso tomé la decisión. Bueno, muchas gracias por esta explicación de sus antecedentes. El objetivo central de esta conversación era, si usted nos puede explicar, por el alto grado que usted tuvo en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cómo se organiza el sistema de investigaciones y control de la violencia en Venezuela. Sí, por supuesto. Mire, ¿quiénes son garantes o de quién es la responsabilidad del orden público, de garantizar el orden público en Venezuela? De acuerdo a la Constitución, en el capítulo 4, en el artículo 332, es del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional es responsable de mantener y restablecer el orden público y de proteger a los ciudadanos. Y para ello deberá conformar un cuerpo civil que tiene a la Policía Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Policiales, o llamada el 6CPC, el Cuerpo de Bomberos y una protección civil, y adicionalmente tiene un cuerpo de inteligencia que es el SEBIN. ¿Y qué debe hacer básicamente ese cuerpo civil? Ese cuerpo civil debe respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna, ni siquiera la política. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los entes responsables de acuerdo al artículo anteriormente mencionado? Los que están ahí. El Ministro del Interior y Justicia es responsable de conducir los planes para el control del orden interno, el Mayor General Néstor Reverol, y el director de la Policía Nacional, que es Pérez Ampueda, el general de brigada de la Guardia Nacional Pérez Ampueda, el comisario Douglas Ricos en el tema de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Penales, y el hoy general en jefe Gustavo González López como director del SEBIN. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la Fuerza Armada dentro de las operaciones de orden interno? Dentro de la Constitución, la misión de la Fuerza Armada tiene una parte que es la cooperación en el orden interno, y para ello se utiliza un componente específico que es la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Y es bueno que pongamos mucha atención en este punto, porque
La misión principal, de acuerdo constitucional, de la Fuerza Armada es garantizar la independencia y la soberanía de la nación y la integridad del espacio geográfico. Y para ello deberá conducir operaciones de defensa militar, cooperación en el orden interno y contribución en el desarrollo nacional del país. Pero hay dos elementos ahí que, como verán a continuación, dan pie para la aplicación del Plan Zamora, porque es garantizar la independencia y la soberanía de la nación. Ojo, garantizar la independencia, la soberanía de la nación y aplicar una operación de orden interno. Sigamos más adelante. ¿Qué función cumple el Comando Estratégico Operacional? El Comando Estratégico Operacional es el mayor ente planificador dentro de la Fuerza Armada. Él planifica y ejecuta las operaciones militares, más no el Ministerio de la Defensa. ¿A través de quién? A través de las regiones de defensa integral y a través de las zonas operativas de defensa integral. Ahora, esa es la estructura para la ejecución del Plan Zamora para la ejecución de las operaciones de orden interno, antes de la puesta en ejecución del Plan Zamora. Es una estructura. ¿Esta es la estructura que funcionaba hasta cuándo? Esta estructura funcionó o quedó sin estar en vigencia cuando el presidente de la República en cadena nacional firma la orden de operaciones Zamora en su fase verde. ¿Usted recuerda la fecha de ese episodio? Fue el 17 o 18 de abril de este año. 2017. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿esa estructura es comandos de zona, son esos? Sí, pero quiero que vean la diferencia específicamente en esta lámina, porque esa es la lámina cuando no está aplicado un plan militar que convierte a Venezuela, al territorio nacional, en un teatro de operaciones, ¿no? Ahí básicamente diluye el Ministerio de Interior y Justicia con la Policía Nacional y la Guardia Nacional como órgano de cooperación para el restablecimiento, el mantenimiento del orden interno, y tiene abajo los comandos zonales de la Guardia Nacional. Los comandos zonales eran lo que antiguamente eran conocidos como comandos de destacamentos de la Guardia Nacional, que son los responsables de las unidades de la Guardia Nacional por cada estado. O sea, significa que hay 24 comandos zonales en Venezuela. Ahora, el Plan Estratégico Zamora. El Plan Estratégico Zamora, que es firmado por el presidente de la República, yo quiero que vean el video donde el presidente firma en cadena nacional el Plan Zamora. Por favor. He decidido activar el Plan Estratégico Especial, cívico-militar, para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención a los jefes de Ready que me escuchan. Les habla su comandante jefe. Atención a los jefes de SODI. Inmediatamente debe ser activado el Plan Zamora en su primera fase verde. Activar la fase verde del Plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Plan Zamora. No más golpes de Estado en Venezuela. Ya basta de conspiraciones y de complot. ¿Qué significa el Plan Zamora? El Plan Zamora
es el Plan de Defensa Integral de la Nación, es un plan militar. Entonces, si recordamos o tratamos de recordar lo dicho anteriormente en el artículo constitucional que establece las misiones de la Fuerza Armada Nacional, está garantizar la independencia y la soberanía nacional. O sea, que se activa un plan militar donde está contenida hipótesis militares que al firmar el plan estamos hablando de una orden de operaciones. Y una orden de operaciones en el lenguaje militar tiene fuerzas amigas y fuerzas enemigas. ¿Ok? Entonces, los planes militares no son concebidos de otra forma. Yo simplemente quiero significarle lo que era el contenido de un ejercicio que se realizó a mediados, en el segundo semestre del año 2016, que es el que estaba anteriormente, por favor, ese mismo, donde dice básicamente que el ejercicio antiimperialista Zamora se va a realizar en base a una amenaza interna. Año 2016. ¿Quién participó para complementar a la Fuerza Armada, como lo dice que debe ser la Milicia Nacional Bolivariana? Supuestamente el pueblo uniformado, pero era básicamente el Partido Socialista Unido, porque fue un hecho público y comunicacional. Ahora, por favor, vayamos a la resolución del... Zamora, el dato nuevo es esta idea de que era un enemigo interno para las Fuerzas Armadas. Sí, mire, si usted me permite, yo fui parte del alto mando militar, trabajamos no lo trabajaba directamente el ministerio, pero sí el comando estratégico, pero participamos en las exposiciones de esos planes. Y esos planes tenían una serie de suposiciones y causales para la aplicación del mismo o para poner en práctica la ejecución de los mismos. Entonces, tenía cosas, por ejemplo, en el ámbito político, como la deslealtad a las ideas y a los intereses del país. ¿Cómo se interpreta eso? Acciones de desestabilización de partidos de oposición. Pronunciamientos de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario. ¿Esos pronunciamientos eran considerados actos de enemigos? Sí, esas son suposiciones del plan. Que cuando usted firma y convierte eso en una orden de operaciones es porque esas suposiciones se están dando. Entonces, usted dice que el plan transformaba en enemigos del Estado bolivariano de Venezuela personas que cuestionaran al gobierno. Mire, en el ejercicio de antiimperialista, si te vas a la lámina anterior, por favor, el contenido ya establecía, los calificaba como amenaza interna.